Bienvenidos. Hoy los invito a explorar nuevos territorios, cuestionar estructuras tradicionales y avanzar hacia lo que está más allá para mejorar la educación superior. Seremos líderes que anticipan el futuro, toman decisiones estratégicas en contextos inciertos y transforman sistemas educativos complejos. Llevaremos conocimiento, experiencia, valores, regulación, calidad institucional y aprendizaje acumulado a una dimensión más allá de los límites tradicionales. No se trata de abandonar la educación tradicional, sino de resignificarla, adaptándola a nuevos contextos, tecnologías y realidades globales. La educación ya no sigue una línea recta, evoluciona cruzando dimensiones. Muy buenos días a todos y bienvenidos el día de hoy a esta primera jornada del 2026 frente a Inca Infinite Latam. Es un honor para nosotros estar con ustedes hoy, teniendo la posibilidad de su tiempo y su atención en una agenda tan ocupada, pero para un tema tan importante y tan pragmático como este. Quiero iniciar dándole las gracias al CESUCA por permitir y facilitar estos espacios donde la convocatoria que realizan autoridades a nivel centroamericano es muy importante y por supuesto la confianza que han delegado en nosotros para compartir experiencias junto a ustedes. Quiero, para inaugurar este espacio, darle la bienvenida al doctor Carlos Alvarado, secretario general del CESUCA, quien dará la inauguración del espacio. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora, muy amable. Quiero, en primer lugar, darles un buenos días a cada una y a cada uno de los participantes. Es para mí, en representación de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, del CESUCA, un honor manifestarles un saludo respetuoso, fraternal, solidario, tanto a los organizadores del Foro de Innovación Educativa para América Latina, FIT-LATAM 2026, a las instituciones de educación superior de nuestra región, a las y los expositores que van a compartir con nosotros sus amplios conocimientos y experiencias el día de hoy, y por supuesto a cada una y a cada uno de los participantes que hoy nos acompañarán en este importante espacio. Quiero iniciar expresando nuestro agradecimiento a la doctora Adriana Gangarita, directora ejecutiva y fundadora de INKIN, por impulsar esta actividad en alianza con nuestra institución. Valoramos este espacio de diálogo, como lo decía, que nos convoca a poder reflexionar con rigor y responsabilidad sobre el papel de la educación en el desarrollo productivo de nuestra región. Estamos conscientes de que la educación es fundamental y es un desafío estructural que demanda directamente a nuestras instituciones, a nuestras políticas públicas y sobre todo a nuestra visión de futuro. En América Latina y el Caribe contamos con talento, con creatividad y con una rica tradición académica, en donde hemos tenido avances significativos y en donde continuamos trabajando por disminuir brechas en productividad, innovación y adopción tecnológica. Aunque estamos conscientes de que debemos de superar esta situación, exige que tengamos más reformas aisladas y requiere una transformación sistémica importante. Las contribuciones de los connotados premios Nobel de Economía recientemente reconocidos nos ofrecen una clave interpretativa que es relevante. Ellos nos han demostrado que el crecimiento sostenido no depende únicamente de la generación de innovación, sino de la existencia de instituciones que sean capaces de acumular, de poder difundir y aplicar conocimiento en entornos abiertos al cambio. La llamada destrucción creativa no es simplemente un concepto económico, es una invitación a la renovación constante. En ese contexto,
Nuestras universidades públicas de la región ocupan un lugar insustituible. No somos únicamente espacios de transformación de saberes, somos instituciones históricas con legitimidad social que forman profesionales, generan investigación, promueven pensamiento crítico y contribuyen a la cohesión social. Pero también debemos asumir con mucha claridad que nuestra responsabilidad incluye aportar activamente a la transformación productiva de nuestros países que tanto lo necesitan. Transformar el sistema desde las instituciones que ya existen implica reconocer que contamos con capacidades acumuladas, redes académicas consolidadas y una profunda vocación pública. El desafío consiste en fortalecer precisamente esas bases y orientarlas estratégicamente hacia la innovación, la vinculación efectiva con los sectores productivos y la formación de talento que sea pertinente para un entorno tecnológico en permanente evolución. Ello supone, por supuesto, revisar nuevos modelos educativos, incorporar nuevas competencias y promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Supone también consolidar ecosistemas de investigación e innovación que puedan articular, y eso es algo muy importante, que puedan articular universidad, empresa, Estado y sociedad con una visión de desarrollo que sea un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, en medio de esta discusión sobre la productividad y crecimiento, no podemos perder de vista la dimensión humana de la educación. La productividad que buscamos no puede desligarse de la equidad, la inclusión y la dignidad de las personas. La innovación que promovemos debe estar al servicio del bienestar colectivo. Las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, deben convertirse en herramientas para poder ampliar oportunidades y reducir brechas, no para profundizarlas. Desde el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, reafirmamos nuestro compromiso con una educación superior pública que combine excelencia académica con responsabilidad social, que impulse ciencia e innovación, pero que al mismo tiempo forme ciudadanos éticos, críticos y comprometidos con el desarrollo de nuestras sociedades. Este webinario representa una oportunidad del día de hoy valiosa para anticipar los debates que marcarán la agenda de InCainFit LATAM 2026, por lo que más que ser un evento aislado, debe ser el inicio de una conversación que sea sostenida sobre cómo nuestras instituciones pueden convertirse en esos motores activos de productividad sin renunciar a su misión formativa y humanista. Estoy convencido de que la transformación educativa no comienza destruyendo lo existente, sino renovándolo con visión, con apertura y con sentido de propositivo. Que este espacio nos permita dialogar con profundidad, construir consensos y proyectar acciones concretas que fortalezcan a nuestras universidades y a nuestras instituciones y a través de ellas al desarrollo productivo y humano de nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por estar con nosotros hoy y por esas palabras tan pertinentes para lo que vamos a discutir el día de hoy. Es un placer, como siempre, acompañarlo, escucharlo, y a todo el equipo del CESUCA, muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Muchas gracias. Bien, nuestro webinar, como lo menciona el doctor Carlos, tiene un nombre muy particular: la educación, motor de la productividad. ¿Cómo transformar el sistema desde las instituciones que ya existen? Mi nombre es Adriana Angarita, soy la presidenta de InCainFit LATAM 2026 y estaremos abordando en este primer espacio preparatorio para la discusión que tendremos
en mayo 19, 20 y 21 en Panamá, donde junto con autoridades, sector productivo, agencias de acreditación nacionales e internacionales y junto a las universidades públicas y privadas, especialmente en autoridades, estaremos discutiendo estos consensos a los que debemos llegar, pues todos estamos de acuerdo en que hoy partimos de una convicción profunda. La educación superior puede y debe ser el motor de la productividad de América Latina. No estamos hablando de crear un sistema nuevo desde cero, lo mencionó el doctor Carlos. Estamos hablando de cómo transformar el sistema desde las instituciones que ya existen, desde las universidades que hoy están formando talento, investigando y tomando decisiones todos los días. Antes de comenzar, quiero comentarles que por ajustes de agenda de último momento, Fernando Vargas no podrá acompañarnos hoy. Agradecemos su disposición inicial y construiremos esta conversación con él en nuestro INCAIN FIED LATAM 2026. Además, quiero que nos enfoquemos en esta reflexión en tres dimensiones estructurales que determinan la productividad de nuestros países. Bajo este deseo manifiesto de que nuestras universidades sean un motor de productividad, debemos entender muy bien qué es la productividad. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de tres expertos formidables. Vamos a hablar de tres dimensiones: la economía, el mercado laboral y la inteligencia artificial. Cuando comprendemos estas tres fuerzas con claridad, la conversación sobre calidad y transformación institucional adquiere una nueva profundidad. Comencemos ampliando la mirada. Quiero dar la bienvenida a una terna espectacular para conversar esta mañana. Los iré presentando a medida que vayamos escuchándolos y quiero iniciar con nuestro primer invitado, Eric Molino Ferrer, con quien hablaremos de economía y productividad. Economista con visión 360 grados, un doctorado en administración de empresas y más de 15 años liderando las finanzas en sectores estratégicos como energía, logística y construcción. El doctor Molino es un experto en descifrar el valor real de las empresas y anticipar tendencias económicas. No solo forma a las próximas generaciones en la Universidad de Chile y en QLU en Panamá, sino que marca la pauta del debate nacional como presidente del CICIP y analista en el programa de noticiero Mesa de Periodistas. Es el puente perfecto entre la academia de alto nivel, el liderazgo gremial y la realidad de los mercados. Bienvenido, Eric. Adriana, es un placer y un honor estar acá con ustedes. De verdad que cuando nosotros estamos hablando del tema educativo, nosotros necesitamos entender de que no tomar las decisiones en cuanto a políticas públicas estratégicas para tener, digamos, un sistema educativo robusto que empieza no solamente de las universidades, sino de educación primaria. Al final vamos a tener consecuencias macro y microeconómicas muy claras y evidentes. El enfoque que nosotros vamos a hablar, por ejemplo, es de la productividad y a mí me gustaría empezar hablando de qué es lo que ha pasado con la productividad de Latinoamérica en los últimos años y cómo ha sido el concepto de desarrollo económico, porque las antiguas escuelas de pensamiento sobre qué era lo que Tienes el micrófono cerrado, Eric. Se te cerró. ocasionaba que tuvieras... ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, entonces parte del desafío de lo que hablaban antes los economistas era, bueno, tú tienes países que no se desarrollan o que todavía están, digamos, en una trampa de desarrollo porque es que les falta acumulación de capital y para tener esa acumulación de capital hay que ver un tema de ahorro, hay que ver un tema de ayuda económica, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que el tema de la acumulación de capital realmente no podía explicar por qué tenías países que avanzaban muchísimo y tenías países que no convergían, pese a que tenías una situación en donde evidentemente había aumentado la capacidad y la acumulación de capital. Entonces empezamos ya a hablar ahora de conceptos mucho más disruptivos sobre, bueno, no es tener el capital o no es tener las herramientas, sino cómo lo usas. Y ahí empieza a hablarse del concepto de la productividad y es la productividad lo que hace que algunos países avancen más que otros. Y empezamos a hablar de lo que es el cutting edge growth y lo que es la economía de vanguardia, donde la tecnología y la innovación se pone como un pilar fundamental del crecimiento de estos países y explica por qué países como Finlandia, países como Israel, países como evidentemente Estados Unidos han podido, digamos, progresar
mucho más rápido que otros países, precisamente porque tienen un sistema que habilita la innovación. Entonces, cuando tú ves el tema del desafío que ha tenido América Latina, la verdad es que tú tienes nuevamente que salen nuestros temas famosos de desigualdad y de tema de distribución, pero esos temas tienen que ver estrictamente con las discrepancias que nosotros tenemos en la productividad. Y esa productividad va muy de la mano con el tema educativo. Tenemos un aumento importante en Latinoamérica, la cantidad de personas jóvenes que no estudian y no trabajan. Tenemos una cantidad importante de personas que han desertado de, digamos, el sistema educativo porque al final van y tienen una educación, pero no logran ser captados por el mercado laboral. Y eso lo que ha hecho como consecuencia es que el efecto generalizado es que tú tienes que ha habido un aumento muy marginal de la productividad en los últimos años, o por lo menos no suficiente para poder acercarnos a las grandes potencias como Europa y los países de América del Norte, pero adicionalmente, cuando lo ves a nivel microeconómico, uno de esos problemas es que la productividad ha aumentado en empresas grandes, pero en las micro y pequeñas empresas, de hecho, la productividad se ha visto reducida. Y se pone aún peor cuando vas desglosando dentro de estas micro y pequeñas empresas que parte de la trampa de por qué no pueden avanzar es que al ser micro y pequeñas empresas y todos conocemos, digamos, los desafíos que tienen en cuanto a flujo y en cuanto a captación de capital y acceso al crédito que tienen las micro y pequeñas empresas, al final son empresas que pueden solamente accesar a un capital humano que no necesariamente ha tenido la oportunidad de ir a educación superior o que no necesariamente ha acabado la escolaridad y se emplea de manera informal. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta de la relación que existe entre tener un sistema de educación no solamente público, pero un sistema de educación robusto para que nuestro capital humano pueda ser más productivo y esa productividad se vea permeado en el resto de la economía. Qué interesante perspectiva, Eric. Este concepto de la productividad en las pymes, que en nuestras regiones, en nuestra región es la mayor cantidad, digamos, del aparato empresarial, deja además una brecha muy grande donde entiendo, muy seguramente no puedan continuar compitiendo porque no cuentan con el capital humano para poder estar a la par de las grandes empresas y eventualmente tendrían a desaparecer. Tomando en cuenta esto que nos cuentas, cuando observas América Latina desde una perspectiva macroeconómica, ¿qué señales estructurales deberían estar hoy en la agenda de los rectores que quieren que la educación sea motor de productividad? ¿Dónde ves tú que este mensaje que acabas de traer se traduzca en las decisiones que un rector debe tomar? Mira, y yo quisiera hacer hincapié en lo que estaba diciendo el doctor Mario al principio de la presentación, porque uno de los problemas que nosotros estamos teniendo precisamente es el hecho de que nosotros tenemos que hacer hincapié en cuáles han sido los hallazgos que ha tenido, por ejemplo, los premios Nobel de Economía del año pasado, donde parte del premio se da a cuáles han sido los prerequisitos que se necesita para poder tener un crecimiento sostenible a través de la innovación. Porque claro, al final estamos claros que la innovación es lo que precisamente puede ayudarnos a tener, digamos, este crecimiento de manera acelerada, o es lo que ha causado el crecimiento, pero ¿cuáles son los prerequisitos para poder llegar ahí? Entonces, claro que han habido muchos enfoques en el tema de la protección de los derechos de propiedad y los contratos, es decir, tener instituciones robustas que se enfoquen en un Estado de Derecho, obviamente que haya competencia y esta creación disruptiva que hemos estado hablando, hay que fortalecer los mercados financieros, pero hay un tema transversal que es precisamente el tema del capital humano y es lo que estamos hablando, digamos, en esta situación, porque al final te doy el ejemplo de Finlandia, que hace una reforma educativa muy orientada hacia la inversión en las ciencias y eso es lo que causa eventualmente, junto a estas otras cosas que estoy mencionando, que nazcan empresas como Nokia en su momento o que haya un ecosistema de fintechs. Lo mismo podríamos hablar del caso de Israel, que hay una alta inversión en investigación y desarrollo en su capital humano y que hoy en día puedes tener grandes empresas de tecnología que prosperan en países como estos porque empieza desde un tema del desarrollo del capital humano. Entonces, tal vez el mensaje que hay que empezar a dar es que estos no son eventos que nacen aislados, es decir, no tenemos una situación en donde
podemos esperar que el próximo Silicon Valley o que tener situaciones en donde las grandes empresas unicornios o las grandes multinacionales aparezcan de la nada. Es que no lo van a hacer si no empezamos como prerequisito tener un capital humano formado para que se conviertan entonces en los creadores de estas innovaciones. Entonces, yo creo que al final lo que tiene que empezar a hacer, digamos, el sistema educativo, o lo que tiene que empezar a hacer las universidades, es escuchar mucho al sector privado de cuáles son las demandas que están teniendo, no solamente en la parte del capital humano que necesitan en este momento, sino que cuáles son realmente los problemas que están teniendo los consumidores, los problemas que están teniendo las empresas, y si el capital humano que están saliendo de las universidades realmente se están formando y preparando para que puedan entonces ser ellos los que puedan resolver estos problemas. Entonces, por ahí yo creo que la conversación debe estar orientada. Por supuesto, y yo te lo digo como académico, como profesor universitario, que por supuesto reconozco el valor que existe en hablar de humanidades, en hacer de los aspectos culturales e intelectuales que nosotros toda la vida hemos considerado una parte integral de nuestra educación y currículum educativo. Pero es que yo pienso que también debemos irnos mucho más allá, porque al final no todos podemos ser, digamos, vivir de ser intelectuales o de ser filósofos. El mercado laboral requiere una serie de habilidades que lamentablemente no se están dando en muchos casos desde las universidades, y que al final eso lo que está condenando a Latinoamérica es que se siga acentuando esta brecha entre la productividad de los países desarrollados y los nuestros en vías de desarrollo. Sumamente interesante, Eric. Este concepto, hablaste de la inversión. Por supuesto, creo que es un tema que en el ámbito universitario usualmente está quitando el sueño. Tradicionalmente, las universidades públicas, por supuesto, tienen una inversión o un presupuesto estatal que cada año pues tiene variaciones dependiendo del momentum del país, de variables económicas e inclusive de los propios gobiernos y las prioridades que dan. Es decir, esto es una fuente importante para lograr también avanzar en materia de productividad. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú que este manejo del presupuesto estatal pudieran las universidades empezar a tener una muestra de resultados? ¿Qué esperarían los gobiernos de una inversión estatal en educación que les permita a las universidades tener acceso a este presupuesto de una forma más constante y de pronto basado en resultados? ¿Qué esperarías tú ver del resultado de esa inversión? Yo creo que has dicho la palabra clave, que es tener un presupuesto basado en resultados. Un presupuesto basado en resultados significa que estamos constantemente cuestionándonos si el dinero está, digamos, viéndose en el impacto de los objetivos que nosotros estábamos buscando. Si al final nosotros estamos diciendo a nivel, digamos, de un presupuesto educativo, que lo que nosotros estamos tratando de hacer es mejorar nuestra calificación, por ejemplo, en las pruebas PISA, porque nosotros, digamos, tenemos un déficit en matemáticas, y evidentemente esas son, digamos, parte de las bases que nosotros necesitamos para innovación. Entonces, si parte de, digamos, el diagnóstico es nosotros estamos teniendo bajas calificaciones porque hace falta recursos, la inyección de recursos entonces ha dado como resultado que haya mejorado las cifras en matemáticas. Esa es, digamos, la primera pregunta, digamos, el primer cuestionamiento que nos tenemos que ir haciendo para orientar una política pública dirigida hacia si tiene sentido o no que nosotros estemos, digamos, invirtiendo. Y lo que hemos visto, y por algo uso este ejemplo en particular, es que precisamente en los países más avanzados tú tienes situaciones en donde mayor inversión genera, digamos, mayores resultados. Tiene, digamos, no es que cada dólar tiene la misma dimensión, y en la medida que tú vas aumentando, decrece esa, digamos, productividad o esa rendimiento, pero nosotros vemos dentro de Latinoamérica una situación en donde tienes una total y completa disparidad. Ves países que gastan mucho, como por ejemplo Panamá, que gasta más por estudiante que Chile y que el resto de los países de Latinoamérica, porque tiene unas pruebas o unos resultados, mejor dicho, en las pruebas de PISA y de matemáticas muy inferiores a, por ejemplo, países que gastan un tercio o la mitad, como lo son Colombia y México. Entonces, realmente no es un tema de tirarle dinero al problema, es un tema de poder orientar y decidir cuáles son los objetivos estratégicos que nosotros queremos tener, y que si al final, y lo mismo lo haríamos en una empresa, definir a dónde queremos llegar, cuál es la meta, y entonces ir armando un presupuesto que vaya en acompañamiento al cumplimiento de estos objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un presupuesto basado en resultados, creo que la pregunta anterior debe ser cuáles son los objetivos que nos debemos trazar. Y yo creo que si el objetivo, muy en la línea de lo que nosotros hemos estado hablando, no solamente en este foro, sino la conversación que se está teniendo sobre
cuáles son las causas del crecimiento y es si nosotros queremos tener un crecimiento sostenible, hay que empezar por innovación, por creación disruptiva, que por supuesto hay cosas que se salen del ámbito educativo, como por ejemplo tener instituciones robustas y transparentes, que se ponga un Estado de Derecho, que haya competencia y una serie de cosas más de carácter institucional y legal, pero que nada de eso sirve si no contemplamos el eje transversal de todo esto, que es la educación. Y si nosotros no tenemos un capital humano que se pueda convertir entonces en los próximos Steve Jobs, en los próximos Bill Gates, en los próximos Mark Zuckerberg, de nada sirve porque vamos a tener que ese capital humano se va a ir a los países donde sí existe ese ecosistema donde estas personas pueden prosperar. Entonces, por ahí es donde deberíamos ir orientando la política pública latinoamericana, muy en la base de que nosotros tengamos unos objetivos claros definidos de cuál es el crecimiento sostenido que deberíamos tener en nuestros países, muy de la mano con, por ejemplo, las estrategias clásicas de si nosotros somos un país exportador de commodities o si nosotros somos un país enfocado en servicios, está bien, pero cómo nosotros complementamos estas estrategias con un plan de capital humano que vaya muy de la mano en el aumento de la productividad y que ese aumento de la productividad es lo que puede hacer entonces una herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad en nuestros países. Muy interesante, Eric. Muchísimas gracias porque definitivamente la economía define el entorno y esto es lo que nos acabas de dar un brochazo muy rápido para poder entender un poco esa dependencia también que hay de la educación, que es antes o después, pero que necesita inversión, pero para dar resultados. Veamos un poco ahora, después de escuchar a Eric, cómo ese entorno se traduce en capacidades concretas en el mercado laboral. Yo creo que nos ha compartido, Eric, ese detalle macro. Y abramos ahora el segundo segmento de este espacio, que es mercado laboral y brechas de habilidades. Para abordar este tema, ¿quién mejor que la autoridad mundial que decodifica el futuro del empleo, transformando millones de vacantes en tiempo real en estrategias de talento? The Burning Glass Institute. Para aterrizar estos datos nos acompaña Cecilia Joy. Cecilia es estratega en el instituto y experta en capital humano a escala global. Su trayectoria es impresionante. Como consultora en BCG, lideró estrategias de talento y adquisiciones por más de 30.000 millones en la industria tecnológica, sumando además una sólida base en política pública internacional. Con un MBA de Chicago Booth y dominio del español, inglés y mandarín, Cecilia nos mostrará cómo usar la inteligencia de datos para cerrar la brecha digital con precisión quirúrgica. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Adriana. Cecilia, desde la evidencia del mercado laboral que tienen ustedes una claridad muy importante, ¿qué transformaciones están ocurriendo en habilidades y trayectorias profesionales que impactan directamente la productividad? Ujú. Déjame tomar un paso hacia atrás y dar un poquito de contexto de lo que nosotros hacemos en el Burning Glass Institute. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro que nos dedicamos a tratar de cerrar la brecha entre la educación superior y el mercado laboral. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a base de data. Nosotros contamos con una base exquisita de datos que cubre 65 millones de estadounidenses. Esta población representa un 40% de las personas que van a universidad en Estados Unidos y de esta manera hemos podido lograr seguir las trayectorias de los estudiantes más allá del momento de graduación. Nosotros contamos con data de resúmenes que nos pueden trazar las trayectorias de las personas desde sus internados a los empleos, a, o sea, carreras ya 10 años más tarde. Y nosotros le brindamos esta información a instituciones académicas que están interesadas en trazar el desarrollo y el desempeño de sus estudiantes. ¿Cómo nosotros estamos midiendo la conexión, la efectividad entre lo que pasa en la academia y el mercado laboral? Más allá de simplemente mirar indicadores como empleabilidad y salarios, nosotros tratamos de innovar trayendo diferentes métricas que no son normalmente parte del proceso. Por ejemplo, una de las cosas que investigamos es el tema del subempleo. El subempleo es la condición cuando alguien se gradúa de universidad, pero termina en un trabajo que no requiere educación universitaria.
¿verdad? Que nosotros lo vemos como un mal gasto de capital humano. Medimos eso, medimos impacto social también. Nosotros en el Burning Glass, ¿verdad? O sea, como entidad sin fines de lucro, y me identifico con esto, no todo el mundo que va a la universidad quiere maximizar su salario. Así que también miramos cuál es el impacto social que están generando las universidades a través de carreras en salud, educación o en entidades de gobierno sin fines de lucro. Además de esto, también podemos ver o sea, de una manera bien granular cuántos años le tomó a tu graduando de diferentes programas llegar a ser vicepresidentes o presidentes de sus compañías. Entonces nosotros estamos tratando de establecer unos vectores que sean ya más de largo plazo para que las universidades puedan ver cuáles son los resultados de esta educación conectados con el mercado laboral. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque entendemos que parte de la promesa de la educación es lanzar a jóvenes, a personas adultas, a un mercado laboral y una promesa de mejora económica también. Entonces, entendemos que es clave para que las universidades sean efectivas que estén analizando e incorporando datos del mercado laboral. ¿Qué tipo de datos? Estoy hablando de cuáles son las posiciones que las compañías quieren llenar, cuáles son las que están más escasas y debajo de decir una posición, cuáles son las destrezas claves que están surgiendo en el mercado laboral para que las instituciones de esta manera puedan ir adaptándose a las nuevas realidades y preparando a sus estudiantes que tengan las destrezas necesarias para poder ejecutar en el mercado laboral. Tomo como ejemplo el ámbito de tecnología e inteligencia artificial. Cuando nosotros examinamos el mercado laboral, o sea, desde el auge de lo que es OpenAI, Claude, ChatGPT ahora, los requisitos para alguien que quiera entrar en un trabajo de tecnología, ya sea como software developer o computer science engineer, han cambiado. Previamente, estos puestos pedían destrezas de programación, diferentes lenguajes, ya sea el Java, el Python, el que sea, para uno poder ejecutar en su trabajo. Hoy en día hemos visto un cambio. Están pidiendo más arquitectura de cloud, ¿verdad? Cómo conectar bases de datos y pues es un cambio. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia artificial puede ejecutar muchas de las cosas que antes eran prioridad que alguien aprendiera. Y esto no quiere decir que no se tiene que aprender esa base de fundación, sino que el empleado hoy en día está posicionado en un nivel diferente, o sea, tiene que supervisar el producto de la inteligencia artificial y saber cómo orquestar las cosas para lograr sus resultados. Entonces, si tenemos universidades que todavía se están enfocando en el desarrollo para el mercado del 2020, pues tenemos un problema. Estamos preparando a los estudiantes para trabajos que ya no existen. Quiero traer como ejemplo tres universidades que hacen un buen trabajo en Estados Unidos de cerrar esa brecha entre el mercado laboral y su institución académica. Empezando por Arizona State University. Arizona State University tiene muchos programas flexibles de credenciales que están vinculados a su economía local. En Arizona y Phoenix en particular, es un centro de la economía de semiconductores. Y la Universidad de Arizona State University trabaja junto con Intel, con Honeywell, para desarrollar programas académicos que están diseñados para manufactura avanzada. Y de esta manera, Arizona está respondiendo verdaderamente a su entorno laboral local. Entonces, así es que nosotros pues imaginamos un mundo donde las universidades son motores de creación de talento para sostener la economía
localizada de una región. Y Arizona pues se destaca de esa manera. Otro modelo súper interesante, saliendo del mundo público al privado, es Western Governors University en Utah. Esta universidad es bien innovadora. O sea, ellos tienen sistemas donde miden el desempeño de los estudiantes a base de competencias en vez de tiempo pasado en clase. Esto le permite a adultos que quieren buscar cómo poder pues, reinventarse profesionalmente de manera costo efectiva y rápida y que sea como consono con su estilo de vida volver a la escuela y poder capacitarse de manera rápida para trabajos que están en demanda. Uso otro ejemplo, volviendo nuevamente al sistema público, que es Georgia State University. Nosotros en el Burning Glass recién estuvimos trabajando un proyecto con ellos donde pudimos observar cuáles eran las trayectorias de sus graduandos dentro de nuestra data, porque nosotros podemos literalmente pues combinar, ok, estos son los graduandos de Georgia State y vamos a examinar las trayectorias a través de los vectores que describí anteriormente, ¿verdad? Ya sean salario, liderazgo, impacto social, subempleo, etcétera. Georgia State están muy entregados en este tema de data y de mirar cuáles son los resultados que vemos en el mercado laboral de las intervenciones que estamos haciendo en la universidad, ya sea intervenciones de ayuda socioeconómica o simplemente de consejería para los estudiantes. Y nosotros, pues, de esa manera podemos ir trazando cuál es la efectividad de las inversiones que estamos haciendo a nivel institucional para los estudiantes. Entonces, en realidad, el punto que quiero enfatizar es que si la academia no está conectada con este mundo laboral y no está examinando el mercado laboral y esos datos como manera íntegra, ¿verdad? No suplementaria, pues o sea, no van a poder diseñar programas que verdaderamente estén conectados con el mercado laboral actual. Y pues nosotros en el Burning Glass Institute tratamos de cuantificar todas estas tendencias para apoyar a las instituciones a tomar decisiones estratégicas. Qué interesante, Cecilia. Ese ejemplo que tú hablas de la Western Governors University, la vimos en INCAIN. Durante las dos ediciones anteriores tuvimos la oportunidad de escuchar cómo es la operación en esta institución, ¿no? Que es difícil a veces entender estas buenas prácticas, cómo las llevo a mi casa, donde yo hago las cosas de una forma, tengo unos procesos, tengo unos reglamentos. Ahí está como la dificultad para nuestras universidades al escuchar buenas prácticas, cómo me transformo cuando tengo una estructura tan estructurada y en marcos regulatorios a veces tan diferentes. Creo que allí pudimos entender estas decisiones que tú mencionas, fue unas prácticas interesantísimas, súper valientes y súper arrojadas y con una profunda tecnología inherente, es decir, es una institución con un manejo de datos también impresionante, donde contabilizan cada minuto del estudiante y tienen la certeza del aprendizaje contra la necesidad y la generación de competencia. Creo que es un mundo completamente diferente, la verdad que fue extraordinario escucharlos. Y tuvimos también la oportunidad de escuchar a su VP de tecnología, un poco cómo ven ellos la tecnología en la edición del año pasado. Así que me encanta que los hayas traído a colación porque desde INCAIN corroboramos completamente lo que estás diciendo. Cecilia, un poco desde esta experiencia de poder analizar la data que nos contaste muy claramente cómo Burning Glass puede ver quirúrgicamente cada detalle y ser muy preciso en las recomendaciones de las instituciones. Cuéntame un poquito qué capacidades están viendo que están creciendo con mayor velocidad. Para ser un poco más específico, mencionaste las de inteligencia artificial, pero quizás para que nuestra audiencia, que está muy enfocada en capacidades, pueda entender un poco dónde se está moviendo y quizás qué sectores productivos muestran mayor transformación. Pues te comparto unos aprendizajes que tuvimos de unas conversaciones donde hablamos con industrias sobre roles de tecnología, ¿verdad? Vuelvo al ámbito de tecnología porque entiendo que tecnología es uno de los sectores que están más expuestos
a las transformaciones de la inteligencia artificial. Y vimos ese como, ¿verdad? Como el área donde hay más exposición. Entonces, ¿qué están, dado todos estos cambios, qué quieren ver las compañías? Quieren ver gente que tenga un pensamiento crítico desarrollado. Inclusive yo creo que alguien dijo como que quizás me hubiese sido mejor en la vida si hubiese tomado una clase de debate en vez de C++, que es un programa de computadora, ¿verdad? Entonces, están buscando estas destrezas, están buscando que los jóvenes profesionales tengan conocimiento sobre las industrias donde quieren entrar, ya sea finanzas, tecnología, salud. El conocimiento de cómo se mueve la empresa es algo que valoran mucho las instituciones. Y pues claro, el manejo de la inteligencia artificial y la capacidad de poder supervisar los productos de la inteligencia artificial, pues están surgiendo como destrezas que las compañías piensan que son muy, muy importantes eh, para la capacitación actual. Espectacular. Aprovecho para recordar a nuestra audiencia, tenemos participación de diferentes países de Centroamérica, Panamá, Honduras, tenemos también de pues, Panamá del interior, de Chiriquí, también de la Universidad Udelas. Qué gusto que estén con nosotros. También de Unidos Universidad, así que muchas gracias por acompañarnos todos en esta excelente conversación. Cecilia, muy interesante estos espacios que estás compartiéndonos de lo que va creciendo y quizás para entender un poquito qué trayectorias emergentes están redefiniendo el valor del talento, cómo han podido ustedes ver esa nueva que tú mencionabas, ya el empresario está buscando cómo resolver algo y valora otras cosas diferentes a lo que usualmente valoraban. ¿Qué ejemplos de trayectorias emergentes nuevas pudieras traernos a la conversación? Bueno, en cuanto a posiciones emergentes, estamos viendo nuevas posiciones tipo, ponle como la gente que son ingenieros de prompts, ¿verdad? De preguntas para inteligencia artificial, pero más allá de posiciones nuevas, o sea, de los cambios que hemos visto hablando con el mercado laboral y traigo voy a hacer un aparte aquí para compartir. Nosotros sí tenemos todas estas bases de datos y eso es una manera de hacer este ejercicio, pero otra manera es hablando con las compañías directamente. Nosotros hacemos ambas y hablando directamente con las compañías, pues pudimos entender, voy a darte un ejemplo de cybersecurity. Nos dijeron lo que era fácil, lo que tú hacías como principiante para aprender cómo moverte en este mundo empresarial, ya no existe. Ya no existen, tú sabes, eso de cogerte de la mano y llevarte en lo que te vas desarrollando, sino que cada paso en la carrera se va volviendo como otra dimensión del trabajo, ¿verdad? Y entonces estamos cambiando de pensar de que teníamos el concepto de la escalera profesional y ahora pensamos más como en un látiz, ¿verdad? Tipo como los semiconductores, donde cada cambio que tú vas haciendo en realidad es una transformación de las competencias y las responsabilidades que tienes que afrontar. Interesante ese ejemplo de semiconductores que traes a la mesa, porque creo que ahí también hay un espacio muy importante para América Latina de revisión de nuestra regulación. Creo que el poder tener regulaciones que posibiliten este tipo de situaciones no solamente es un tema legal, sino también un tema de que podamos proponer cosas que no están escritas desde las universidades, que a veces por estar siempre bajo una premisa no es tan fácil desarrollarlo. Perfecto, Cecilia, pues muchísimas gracias por esta mirada tan interesante del mercado laboral, cómo esta conversación con las empresas empieza a ser cada vez más importante y cómo realmente se hace necesario tener data. Volvemos en el mismo concepto que traía Erika a la mesa, data, y estamos viendo entonces una evolución clara en el valor de las capacidades. Antes tal vez era un título de una universidad prestigiosa, quizás en un momento fue idiomas, también fue una valoración muy especial. Hoy las capacidades empiezan a ser valoradas de forma diferente.
Ahora exploremos precisamente ese motor tecnológico que está acelerando esa transformación. Continuamos con nuestro tercer experto para el bloque de inteligencia artificial y transformación productiva. Abrimos este espacio con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, el centro de investigación en inteligencia artificial más avanzado en Latinoamérica y el motor detrás de hitos como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, y el proyecto LATAM GPT. Para liderar esta conversación nos acompaña Rodrigo Durán Rojas, director ejecutivo de CENIA y estratega clave en la creación de ecosistemas tecnológicos. Rodrigo es un experto en conectar la innovación de vanguardia con la realidad económica de nuestra región. Hoy nos compartirá su visión sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la matriz productiva y las acciones críticas que las universidades deben tomar para no solo adaptarse, sino liderar esa transformación. Bienvenido, Rodrigo. Estás en silencio, Rodrigo. Perdón, estaba silenciado. Te daba las gracias por la invitación a este espacio, por la oportunidad de poder escuchar a los otros panelistas que sin duda dieron una perspectiva súper interesante a propósito de lo que está pasando. Perfecto, Rodrigo. Rodrigo, cuando analizas el impacto de la inteligencia artificial en la región, que quizás eres una de las personas más versadas en esta pragmaticidad de este concepto que se queda muchas veces en el humo, ¿cómo está redefiniendo la productividad y qué implica eso para las universidades? A ver, yo creo que tomando lo que decía el primer expositor, la productividad global o total de los factores en cualquier contexto nacional tiene diferencias significativas entre sectores económicos y también entre tamaños de industria. Efectivamente, acá en Chile uno y en América Latina en general uno ve que las empresas más grandes que tienen mayor acceso a capital están pudiendo aprovechar de forma más ágil la adopción de inteligencia artificial. Porque de alguna manera, cuando tú ves el impacto de la inteligencia artificial en la productividad, lo puedes ver a tres niveles, ¿ya? Tienes un nivel bien básico y masivo, que es de ofimática, que en el fondo es el uso de estos modelos em, de lenguaje, estos aplicativos que te permiten acelerar tareas repetitivas administrativas, y ahí hay ganancias de productividad muy significativas a un alcance teórico súper ágil. Estamos hablando de proyectos de 3, 6 meses que ya te generan un cambio muy relevante en productividad. Pero el desafío principal ahí está en la adopción por parte de las personas y en la transformación de la totalidad de los procesos productivos al interior de una organización. Algo que nosotros hemos visto con mucha frecuencia es que un área acelera sus procesos y tiene ganancias de productividad muy grandes, pero empieza a chocar con cuellos de botella que estaban en otras áreas que siguen trabajando de la forma anterior muy parecida. El segundo nivel donde uno puede ver esto es ya la automatización de procesos más complejos, esta idea de los agentes, donde con herramientas de bajo código o sin código, tú puedes derechamente poner personas que ya dejen de ejecutar procesos y empiezan a supervisar procesos, lo cual requiere obviamente competencias y habilidades que son distintas y complementarias al conocimiento técnico de un análisis. Es decir, si pensemos en la industria financiera, por ejemplo, si tú vas a tener, en vez de ejecutivos de cuentas comerciales, algoritmos o agentes que hacen el proceso de adhesión y captura de nuevos clientes. Necesitas alguien que entienda de la industria financiera, de cuentas, etcétera, para poder auditar si efectivamente se está haciendo bien o no ese trabajo, pero además requiere un skill set distinto de también entender y tener una visión crítica a propósito de el proceso de algorítmico que está detrás, ¿ya? Y eso tiene ganancias de productividad que, al menos a escala local de América Latina y el Caribe, es más bien escaso. Tú lo ves con mucha más frecuencia en Asia, sobre todo en Medio Oriente y también en Estados Unidos, que esta idea de la economía agéntica, que es lo que desencadenó, por ejemplo, la semana antepasada o pasada, no me acuerdo, que fue este SaaS, este apocalipsis de los SaaS, que, no sé, solamente empresas perdieron 28% de su valor bursátil en promedio, dedicadas a SAP en particular.
Y tiene un tercer nivel de inteligencia artificial en productividad, que es cuando ya tú desarrollas algoritmos y usos más complejos de la tecnología, que es básicamente la reconfiguración no de un proceso productivo en particular, sino que de un modelo de negocio. Y eso puede ser ya sea partir una empresa o una compañía basada en inteligencia artificial o transformar operaciones complejas químicas, de infraestructura, utilizando cosas que no son solamente modelos de lenguaje agéntico, sino que también son visión por computador, redes semánticas, grafos, etcétera. Y para cada uno de estos niveles, y para alcanzar el impacto, tú requieres distintas estrategias del lado de la formación de educación superior o de la reeducación. Para el primer nivel, tú entendiendo ciertos conceptos de prompting y una visión ética y un pensamiento crítico respecto a lo que te arroja para evitar el impacto de las alucinaciones, debiese estar en condiciones de capturar ese valor, ya sea a nivel personal o institucional. Después, para el segundo nivel, tú ya requieres un nivel de formación que no solo tiene que ver con saber usar la herramienta de buena forma, sino que también saber adaptar los procesos. Entonces, son competencias más blandas de flexibilidad y de adaptabilidad ante contextos que son distintos. Pero el conocimiento técnico sigue siendo, al menos desde la parte ingenieril, no tan relevante, porque las herramientas en el estado de arte que están hoy día no requieren que tú sepas programar para poder desarrollarlas. Distinto es al tercer nivel. Y yo creo que ahí está el gran desafío porque América Latina y el Caribe, muchos países seguimos siendo productores netos de materias primas con cierto nivel de sofisticación, pero hay una industria manufacturera, minera, salmonicultura, frutícola, que es muy pesada en maquinaria, que es muy pesada en el fondo en infraestructura de capital, donde la captura de valor viene dada también por la capacidad que tengan las personas, el talento local de poder combinar un conocimiento ingenieril experto en una disciplina o en un área o en un sector económico en particular con conocimiento ingenieril experto en inteligencia artificial, big data, data análisis. Y yo te diría que ahí es donde está un desafío que hace rato nosotros hemos tratado como región de abordar, donde ahora se suma que, por ejemplo, el día de mañana un ingeniero en procesos químicos, un bioquímico o un no sé, agroforestal, tiene que ser una persona que si quiere aportar significativamente a la productividad en un mundo donde esto no está pasando solo en América Latina, está pasando en todo el mundo. Si quieres mantenerte competitivo, requieres desde la formación tener conocimientos también en cómo funciona la tecnología, de qué se tratan los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, no hay una sola fórmula, ¿no? Depende mucho de cuál sea la propuesta de valor de la institución en torno a cuáles son las herramientas que quiere formar, si es una universidad compleja, que quiere que sus profesionales puedan aportar en esta tercera capa más compleja, más difícil, requiere de investigación, requiere de un claustro que esté en la frontera del conocimiento. Por otro lado, puede ser una institución solo docente. Y una institución solo docente efectivamente puede enfocarse en desarrollar los mejores cursos de alfabetización y de uso de herramientas de inteligencia artificial en base a habilidades que genera un valor inmediato, sin lugar a duda. Y por lo tanto, no hay una sola receta de cómo avanzar en la reformulación de contenidos, creo yo. Excelente, Rodrigo. Nos ha dado un panorama muy claro. A veces no es tan fácil entender esos niveles que tú mencionas, pero creo que ha sido muy interesante ver eh, cómo decidir como institución qué hacer. En muchos casos pasa que se está, digamos, y sobre todo lo he visto mucho en educación, buscando una regulación primero para, como la primera pregunta viene siendo, falta una regulación en IA. De hecho, en el chat lo están comentando nuestra audiencia. Necesitamos poder regular. Como que estamos dando ese primer paso hacia la expectativa de una regulación que a una generación de capacidades. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esto? A ver, normalmente la regulación establece límites y restricciones. Está concebida para eso, ¿cierto? Entonces, tú regulas, generas normas porque te preocupa que ciertos principios y valores se consagren en algún tipo de actividad, que no se transgredan ciertos límites, etcétera. Yo he visto al menos que la mayoría de las compañías
que operan en términos de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe tienen internalizados ciertos estándares a propósito de errores que cometieron en otros lugares del mundo. ¿Ah? Por ejemplo, el caso de la discriminación por sesgo en los procesos de selección, que está muy documentado en California y también en Nueva York, generó salvaguardas al interior de las compañías para evitar los efectos que ya vivieron en contexto norteamericano o europeo. Lo mismo con temas de social scoring, que también se usó, conozco el caso de Holanda, donde el algoritmo automáticamente discriminaba a personas de cierta, que profesaban cierta religión, porque estaba entrenado con datos que reflejaban eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que el primer paso hacia la regulación debiese ser ponernos de acuerdo en torno a ciertos estándares mínimos que ya existen, no inventar la rueda. Y ahí creo que la ISO 42001 hasta la 07, que se trabajó durante el año 2024-2025, es un buen punto de partida porque recoge mucho de las preocupaciones que se plantean generalmente y no establece complicaciones adicionales para el desarrollo. Hoy día América Latina y el Caribe es una región que no está participando ni de la inversión ni de la frontera del conocimiento, bajo ningún punto de vista. Quizás algunas excepciones, pero son anecdóticas. No tenemos una participación estructural. eh, y los datos avalan eso. Menos del 1% de la productividad científica de frontera en inteligencia artificial viene de la región, menos del 0,05% de las patentes, menos del 3%, menos del 2% de la inversión privada. Y por lo tanto, cuando uno ve eso y lo compara con el hecho de que el mercado de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial, aplicaciones pagas, el 18% es América Latina y el Caribe, tú tienes una brecha donde dices, hay demanda por este tipo de soluciones, hay alfabetización, hay penetración con un 18% del mercado global, o sea, América Latina y el Caribe representa un mercado equivalente al de europeo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, no tienes una inversión que vaya acompañada de eso. Entonces, para mí, y vuelvo además a lo otro que decía en un principio, los desafíos de competitividad que van a tener las empresas locales cuando el mundo que está más avanzado que nosotros integre y adopte inteligencia artificial de forma en régimen, por decirlo de cierta forma, eh, van a ser sumamente estresantes. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de dotar de herramientas de competitividad para ese mundo? Porque si quiebran empresas se pierden empleos, si quiebran empresas se pierde recaudación fiscal, se reducen los beneficios sociales. Entonces, ¿cómo nosotros logramos garantizar una mejor calidad de vida gracias a la inteligencia artificial? Y desde mi punto de vista es a través de la promoción y no de los límites hoy día. Porque, y esta es la última idea, porque hoy día nosotros seguimos siendo espectadores de lejos de donde se está desarrollando esto. O sea, si tú me dijeras, mira, vamos a ponerle límites en Silicon Valley, o vamos a ponerle límites al desarrollo que se está haciendo en China, ahí es donde se está ampliando la frontera del conocimiento. La TAM-GPT es un hito tecnológico, sin duda, pero es algo que las empresas tecnológicas en Estados Unidos hicieron hace 2 años y medio atrás. ¿Ya? Nosotros lo hicimos bien, lo hicimos eficiente, tiene varias cosas bonitas, sin duda, pero no es algo que, no es algo que miren con atención desde Silicon Valley, lo miran como con cariño, es medio folclórico, ¿cachai? Em, entonces, no tiene mucho sentido establecer una regulación si tu preocupación es más bien existencial, si tu preocupación es de que las máquinas no nos pasen por encima. Tendría sentido si tú, por ejemplo, dices, sabes que yo voy a regular para que no se pierdan empleos, entonces voy a prohibir el uso. Ya. No creo que sea una buena idea, pero si tu preocupación es más del otro lado, si la regulación, si tu preocupación es cómo genero mayor bienestar para mi población, mi posición es que es a través de la generación de incentivos y promoción y no del establecimiento de salvaguardas o límites. Wow. Ha sido súper interesante escucharte, sobre todo en un escenario donde creo que nos estás llamando a estar, a meter, o sea, a estar, a impulsar, a enseñar. Ese número que diste del 18% es muy interesante porque a veces pareciera que en Latinoamérica no existe mercado aún para este consumo, pero sí lo hay.
Y lo que obviamente puede pasar es que es un consumo, al contrario, como sin guía, ¿no? Y ahí es donde quizás pudieran estar los riesgos, sobre todo en los chicos, en la juventud, y es ahí donde los docentes y las universidades y los colegios tenemos un papel muy importante. De verdad, súper interesante el panorama que mencionaste y la claridad con la que defines que no estamos en ningún panorama. Senia es lo más avanzado que tiene Latinoamérica y nos ven con cariño. Me encantó esa forma de mostrar cuán atrás nos estamos quedando. Quizás no es tan consciente para Latinoamérica el grado de rezago que se está dando frente a las nuevas em, potencias y cómo la inteligencia artificial está cambiando ese escenario donde nosotros no jugamos ni de cerca. Qué preocupación, Rodrigo, la que nos traes a la mesa y gracias por dejarla tan explícita para que nos la llevemos todos, para el día a día en mi casa, en mi clase, donde lo que sea que yo haga uno pueda trabajar. Desde esa perspectiva, Rodrigo, ¿qué caracteriza a las instituciones que realmente logran anticiparse? ¿Cómo ves tú que sería esa fórmula para una institución que quisiera entender mejor y se lleva tu mensaje de que tengo que entrar a hacerlo? A ver, a nivel de instituciones de educación superior, yo creo que lo primero es definir el tipo de institución de educación superior que eres o que quieres llegar a ser. Creo que es muy distinto, o no es muy, pero hay elementos profundamente diferenciadores si es que tú quieres ser una institución compleja y usar inteligencia artificial, y una institución docente y usar inteligencia artificial, o una institución que solo genera conocimiento y usar inteligencia artificial. Ya son modelos, requiere de cosas diferentes. Lo que yo he visto, no, en América Latina no hay ningún caso, quizá el Tecnológico de Monterrey, quizás la Universidad de Sao Paulo en algunas facultades donde tú tienes ya una adopción mayor, pero en general no tienes casos como lo que ves en Singapur, lo que estás viendo en algunas universidades en Estados Unidos, que no son las Ivy League, son otras, que están dando pasos agigantados gracias a la adopción de inteligencia artificial. Eh, pero independiente de eso, algunas cosas comunes. Lo primero es entender cuál es el corazón de tu negocio o de tu actividad, y por lo tanto hay ciertos procesos donde tú puedes integrar inteligencia artificial con mucha facilidad y con mucho impacto. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en procesos de admisión, en procesos de matrícula, en procesos para los docentes particularmente de apoyo en todo lo que es trabajo no lectivo, eh, que son más o menos comunes a cualquier tipo de institución. Y eso, aparte de la audacia de una institución que normalmente tienden a ser más bien rígidas, sobre todo si son públicas, eh, requiere también de entender en profundidad cómo funciona la industria. ¿Ya? Y por lo tanto, quienes entienden eso con mayor profundidad creo que tienen mayores posibilidades de aprovechar la oportunidad que se está dando. Entonces, sería una audacia, dos, entendimiento donde te estás moviendo. Y tres, es ver esto como un proyecto estratégico de la institución. Es decir, si, si una institución ve esto como algo que afecta solamente al área de matrículas, que es un proyecto de tecnologías de información, es un proyecto que depende de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, yo creo que está equivocada. Porque la transformación operacional, pero también cultural y social que va a significar, por ejemplo, la irrupción de estudiantes que tuvieron toda su educación secundaria con estas herramientas a mano, es súper desafiante en todos los procesos. Eh, y en ese sentido, a mí me parece que el compromiso de la dirección, del directorio, del rector, de las decanaturas, de entender que esto no es algo marginal, no es algo tangencial, sino que es profundamente transformador de elementos del medio general, pero particularmente del proceso formativo,
es, es fundamental. ¿Y por qué? Y con esto cierro, porque me cuelgo lo que decía la expositora anterior. Pero al menos, a mi parecer, el modelo formativo de carreras de 10 semestres o 12 semestres, con conocimientos profundos en distintas disciplinas, es algo que debiese tender a la obsolescencia, con la capacidad que están mostrando hoy día los modelos. Si tu objetivo es la empleabilidad, eso va a tender a la obsolescencia. O sea, hoy día es cosa de ver lo que está pasando en Estados Unidos con los entry level de leyes o de ingeniería o de consultoría, que cae, pero brutalmente la contratación de nuevos profesionales en carreras que antes era o sea, una varita mágica. Tú salías de esa carrera y tenías garantizada tu vida. Y por lo tanto, el cuestionarse la formación que no tengo una respuesta, yo, para nada. Es una preocupación que tengo a propósito de mi hija, como el otro día decía, ¿será un criterio de éxito ir a la universidad cuando mi hija tenga 18? Tiene 4 hoy día, ¿cachai? Yo creo que no, pero es lo que yo aprendí, que aprendieron mis papás y que aprendieron los papás de mis papás, ¿cachai? Eh, y estamos en un momento en el que eso está totalmente desafiado, sobre todo en 10 años más, en 15 años más. Entonces, yo francamente creo que el cuestionarse el rol de la universidad desde generar cierto acervo cultural, eso va a mantener, de preservar una cultura y una idiosincrasia, yo creo que eso también se va a mantener, pero de la parte de la empleabilidad y de la entrega de herramientas para desenvolverse en el mundo laboral, yo creo que la estructura que tenemos hoy día está totalmente desafiada y próxima a ser obsoleta. Wow, interesantísimo, Rodrigo, esa mirada y esta transferencia de la preocupación. Yo creo que lo planteas muy bien. ¿Cuáles son me quedo con eso, cuáles son los elementos, qué somos primero como institución, desde el concepto directivo y también coherencia con esa definición, que es un poco lo que a veces en instituciones grandes nos pasa, que nos creemos algo, pero operamos bajo otros principios. Y también después entender cómo necesitamos empezar a integrar inteligencia artificial. Yo creo que el mandato está muy claro de ese proceso y escuchándolos a todos, cuando conectamos la economía, que aquí retomamos con Eric, el mercado laboral que nos planteaba también Cecilia, y este desafío tan grande que nos trae a la mesa eh, tan crudamente, Rodrigo, de inteligencia artificial, y me encanta que haya sido así porque tenemos que entenderme, es este grado de profundidad el que es necesario para poder entender. Comenzamos a ver cómo la educación debe convertirse en un verdadero motor productivo. Los tres mencionaron la importancia de las universidades, de este concepto de formación del ser humano, de un acervo cultural, de ser los pilares para generar espacios de inteligencia, porque ya no es ni información ni conocimiento, ahora es de inteligencia. Pero hay un desafío muy grande que los tres plantearon en que la universidad sea un verdadero motor productivo. Y encima Rodrigo nos deja con un deadline de que no lo somos, no lo hemos sido, estamos discutiendo y el tiempo es corto. Quisiera empezar a conversar con ustedes, escuchándose mutuamente y escuchándonos, y tengan por favor la posibilidad de interrumpir. Eso es una conversación ya para ir cerrando las ideas en conjunto, volverlas un articulador, porque hay algo bien interesante que quiero rescatar para cerrar, y es que hablamos de inversión, pero si no hay productividad, lo mencionaba Rodrigo, no hay parafiscales, no hay eh, temas de impuestos, no hay inversión, no hay dinero para educación. Entonces terminamos siendo un ciclo vicioso donde va a terminar destruyendo la capacidad instalada que hoy tenemos. Ahí también radica la urgencia de entenderlo. Eric, si las universidades fortalecen estas capacidades emergentes que hemos venido escuchando, ¿qué impactos podríamos esperar en la productividad regional? ¿Dónde crees tú que empezarían a verse esos números? ¿Cómo las universidades pudieran tener algún tipo de métrica? ¿O dónde mirarla? Mira, definitivamente que quisiera hacer hincapié en algunas cosas que han mencionado mis colegas en el panel. Por ejemplo, yo creo que parte del proceso de retroalimentación del sector privado hacia cómo es el currículum educativo y cuáles son las expectativas que están teniendo, digamos,
los empleadores en cuanto a cuáles son las capacidades que están buscando en los egresados de las universidades es importante. Yo te diría que definitivamente que una de las cosas que a mí me parece básico que deberíamos estar midiendo en las universidades es la empleabilidad de nuestros estudiantes, pero empleabilidad me parece hasta desde un punto de vista muy superficial y muy básico, porque es que al final tú puedes tener a una persona empleada, pero no es necesariamente un trabajo de calidad y hay carreras que son más empleadas o que tienen mucha más empleabilidad que otras. No necesariamente con eso estamos, digamos, logrando un efecto macroeconómico mucho más de prosperidad y de desarrollo humano. Ahora, si lo que tú quisieras, por ejemplo, definir como objetivo en un presupuesto basado en resultados, es que tú quieras tener estudiantes que al ser egresados al par de años crearon una empresa o que al par de años crearon una patente o que al par de años ya estuvieron haciendo una serie de ensayos académicos, ya estamos hablando de otros indicadores. Definitivamente que no todos tienen el perfil para ser un empresario o que no todos lo quieren hacer. O sea que uno tiene que tener como cuidado con como enfocarse y martillar, enfocar en base a resultados. Pero me quisiera abocar un poco a lo que estaba diciendo Rodrigo hace unos momentos y es sobre el tema de, tanto con lo último que mencionó, de que yo también comparto que ese modelo de ir 4 años a la universidad para tener una licenciatura o 5 para tener una ingeniería ya tal vez está desfasado y que al final las personas, y cada vez lo vemos más en el sector profesional, las personas necesitan saber ya la información y que necesitan un acompañamiento de programas ejecutivos que sean por módulos, pero que sea lo más práctico y más aterrizado, lo más avanzado posible para poder ya tener las herramientas para irlas a desarrollar, ya sea en tu negocio o en la empresa donde estás trabajando, pero también en cuanto al tema del marco regulatorio. Yo creo que en Latinoamérica tenemos lamentablemente esa idea de que primero necesitamos tener como la ley y las bases de las cosas para entonces ir a hacerlo. La verdad que el dinamismo empresarial y la gestión empresarial siempre va a una velocidad muchísimo más avanzada que lo que pueden hacer nuestras legislaciones. De hecho, en muchas situaciones lo que nosotros tenemos es un entorpecimiento de la gestión empresarial por nuestras legislaciones. Claro, si tú me quieres hablar de que quieres armar un marco teórico para la protección de la propiedad intelectual o que tú quieres armar, digamos, un marco legislativo para para la protección de la inversión y se crea estabilidad jurídica, eso se entiende, pero yo creo que hace falta, digamos, un cambio de chip importante en cuanto a que la velocidad a la que nosotros estamos innovando y se capta y se cambian, digamos, digamos, la manera en que tú le llegas a un público, que le llegas a un consumidor o que le llegas a tus clientes, va a ir mucho más rápido de lo que podría anticipar o podría legislarse. Entonces, definitivamente que yo, una de las cosas que estoy viendo es que ese proceso de feedback con la empresa privada, como lo estaba diciendo Cecilia correctamente, es una de esas cosas que tenemos que estar viendo porque al final la propia métrica de cuál es el resultado que van a estar viendo las universidades tal vez cambie, porque en algún momento lo que se diga es que, hey, lo que pasa es que necesitamos más ingenieros y tal vez lo que se necesite después es más especialidades o tal vez lo que se necesite es tal vez menos gente especializada, pero más gente enfocada en, digamos, en algunos temas. Aquí hay dimensiones sociales, dimensiones de género, dimensiones de varios aspectos de que, claro, por un lado necesitamos evidentemente las grandes mentes y los grandes innovadores, pero también necesitamos personas con, digamos, títulos más de tipo vocacionales y esas son cosas que no debemos olvidar. Entonces, yo pienso que el acompañamiento que debe hacer, digamos, la universidad tiene que estar, o las universidades debe ir muy de la mano con la información que el sector empresarial está teniendo, porque son quienes están viviendo los problemas, es decir, o quienes están tratando de resolver sus problemas a los clientes y ellos van a necesitar del apoyo del sector educativo para hacer esto y para cerrar el tema de que la legislación debe ser, de cierta manera, en lugar de ser normativa y restrictiva de qué no se puede hacer, debería ser una base poco como para que haya reglas claras, pero que no deberíamos estar esperando que haya una legislación para entonces innovar. De hecho, esa yo creo que es una fórmula precisamente para que no vamos a innovar nunca y siempre nos estanquemos. Súper, gracias, Eric. Dicho esto, y Eric ya empezó a mencionarlo un poco, me interesan mucho esas métricas que deberían comenzar a observar las instituciones para realmente evaluar su aporte al desarrollo económico. Acabamos de hablar de la empleabilidad y Eric lo planteó como algo muy básico.
Cecilia, desde de tu experiencia y tu perspectiva, ¿qué métricas deberíamos empezar a medir para poder tener un resultado que inclusive sean bastante complejas? Pues para complicar un poco el tema de la empleabilidad, nosotros nos enfocamos mucho en el Burning Glass Institute en la movilidad de los trabajadores, ya sea el año después, 5 años, 10 años después de ser egresados de programas. Em, Además, añado que concuerdo que el modelo de estudiar 4 años o 5 años, 10 años y se acabó está obsoleto. Nosotros estamos viendo un mercado laboral donde los microcredenciales, están ayudando a la gente a lograr mayor movilidad, ¿verdad? Hablo de cursos cortos que uno puede regresar a la academia, ¿verdad? Recapacitarse y volver a salir al mercado laboral. Pero ojo que dentro de este mismo mundo de microcredenciales, análisis que hemos hecho, o sea, ha demostrado que más de un 66% de estos credenciales a veces no ayudan a la movilidad ni a aumentar salario. Entonces, en el Burning Glass, a través de estudiar las trayectorias de gente que sí han obtenido X credencial, pues hemos podido ir mirando qué diferencia un credencial de valor a uno que pues te va a dejar en el mismo sitio. Entonces, volvemos a que hay que buscar datos, ¿verdad? Para poder trazar estas trayectorias. Y lo vuelvo a conectar con este tema de movilidad. Nosotros miramos movilidad a través del crecimiento del salario y también de promociones. Así que hay que pensar, creo yo, como institución académica, no solo cuál va a ser el primer trabajo que va a tener mi graduando, ¿cuáles son las opciones que va a tener en 2 años, en 5 años? ¿Cómo lo estamos capacitando? Y si sabemos que estamos moviéndonos en un espacio de baja movilidad, ¿cómo, cómo hacemos eso transparente para que los mismos estudiantes entiendan cuáles son las diferentes vertientes de estas carreras y cómo poder navegarlas? Esto es algo que resurge mucho en el tema de salud, donde existen muchos cursos cortos para que la gente entre enfermerías, asistentes médicos, pero si te vas más profundo, ves que dentro de estas mismas posiciones, pues hay variación en cuanto a la movilidad y quizás es reorientar el público a estas carreras donde ves más movilidad y entender uno como trabajador que el aprendizaje es un proceso continuo y más dentro de este momento de inteligencia artificial y económico que estamos viviendo. Me encanta porque ha sido muy específica en ese tipo de métricas. Yo creo que el concepto de microcredencial es algo que está muy presente en las universidades, pero no sé si la prioridad es lo que acabas de decir, ¿no? O estar en la onda, o tener oferta, o tener matrícula, o resolver un problema. Y creo que acabas de dar en el clavo, Cecilia, porque es lo que sí hacen, por ejemplo, estas grandes marcas que te aseguran una competencia con una formación y por eso están eligiéndolas mucho el sector productivo, ¿no? La parte laboral, que es un Google o este tipo de certificaciones que sí te aseguran algo y es a lo que la empleabilidad también le está apostando. Lo que hay tocaste un tema súper interesante, que es todo un espacio a explorar en las instituciones educativas. Rodrigo, me gustaría entender, tú lo mencionaste de forma muy interesante, cómo ves, cómo se definen esas universidades, o cómo se caracterizan, que se están anticipando. Me gustaría ver desde tu perspectiva, que conoces algunas instituciones educativas, mencionaste algunas que están logrando dar algunos pasos, ¿qué distingue o qué debería tener esa universidad? ¿Qué las distingue para aquellas que están logrando integrar tecnología y pertinencia productiva con éxito? Si pudieras escoger 3 puntos o que permita a una institución como hacerse una radiografía y decir lo tengo, no lo tengo. Voy a revisitar lo que les decía antes, pero lo primero es entender para qué existe esa institución, ¿no? O sea, ser súper consciente de cuál es mi modelo de negocio. Eh, porque eso te ordena la profundidad que lo vas a integrar. Eh,
Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es visualizar y comprender la profundidad del cambio. Insisto en la idea de que si yo veo esto como una mejora incremental en la productividad y tomo decisiones en base a eso, como lo podría haber tomado decisiones en función a la integración de pizarras inteligentes, que he visto casos así, es muy distinto si yo digo, ¿sabes qué? Voy a tener una transformación profunda de todos los mercados laborales y por lo tanto, si no, esto no lo tomo desde el rector hacia abajo, desde el consejo directivo superior hacia abajo, incluyendo el claustro. Entonces, ese compromiso también. Y a nivel operativo, creo que lo primero es hacerse las preguntas clave de cualquier solución de inteligencia artificial, compleja, sofisticada, sencilla, ofimática, etcétera. Siempre tú requieres tres cosas. Requieres tener una buena calidad de datos, o al menos saber o tener un plan de datos. Necesitas gobernanza de datos, ¿ya? Sin eso, eso es mucho más importante que tener una política de inteligencia artificial. No. Yo tengo que saber, mira, hay datos, sí, ¿quién los tiene? Y ordenar hacia tener un data lake. El data lake único es como la aspiración máxima habilitante, pero eso es súper importante. Y por lo tanto, tener al menos a un nivel de, no te digo de vicerrectoría, pero sí con cierta jerarquía, un proceso de datos es fundamental. Lo segundo es el cómputo. Y a nivel de cómputo depende de la institución. Si tú vas a ser una institución docente que requiere cómputo para correr ciertos modelos básicos de ofimática o basta con tener un buen partnership con una nube y está súper bien. Si tú vas a ser una institución compleja que va a tener análisis de imágenes de telescopios de millones de imágenes por segundo para identificar supernovas de forma anticipada, pareciera ser más razonable tener infraestructura propia, ¿no? Entonces, pero de alguna forma tienes que hacerte la pregunta de, oye, ¿qué cómputo vamos a usar? Si no te haces esa pregunta, estás en un problema porque en algún minuto te va a agarrar y vas a empezar a comprar cómputo a lo loco y va a ser mucho más caro que si lo hiciste de forma planificada. Y lo tercero es el talento. El talento, ya sea interno de la institución, al menos sí o sí requieres un interlocutor o una interlocutora dentro de la institución que pueda hablar con otros proveedores. Yo creo que no creo que sea parte del core business de una universidad como si lo es la matrícula, no sé, o la docencia, el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, ¿ya? Pero necesitas a alguien que sea capaz de entender de qué estás hablando con la otra persona, o sea, alguien que pueda sentarse en la institución y decirte, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este desafío y yo creo que esta solución de inteligencia artificial puede servir. Y porque está lleno de charlatanes, lleno, 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 lleno. O sea, tú levantas una piedra y encuentras una solución agéntica que es transformadora y tiene ganancia y productividad del 1.000.000% y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo distingues la paja del trigo? ¿Cómo logras algo que tenga real impacto? Porque además hay mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad de distintos tomar decisiones. Me estoy quedando atrás, me van a pasar por encima. Lo que yo te decía antes genera ansiedad. Y yo lo he visto menos de lo que me gustaría. Y por lo tanto, si llega un buen encantador de serpientes o una buena encantadora de serpientes, te puede meter un gol. Entonces, tener talento que sea capaz de tamizar eso y de ver esto con una visión estratégica. No digo que tiene que ser una persona que sea el zar, pero sí una persona o un equipo que sea capaz de materializar la visión que emana desde la alta dirección. Esos elementos son clave porque te permiten un avance más orgánico de- y coherente con el plan de la universidad, que eso es lo último. Si tú no enganchas esto con lo que la institución quiere realmente ser y lograr, y tú lo pones como un proyecto ajeno, paralelo, periférico, vas a fracasar o vas a tener menos impacto del que podrías tener. Entonces, esos son, desde mi punto de vista, los elementos a tener en consideración. Muy interesante, Rodrigo, también, porque toca para mí uno de los temas más interesantes en la educación superior. Yo creo que la data, lo mencionaron los tres, no es uno de los elementos más propios de las instituciones de educación superior en América Latina. Somos la industria que más datos tiene, pero la que menos lo usa y se mantiene esta afirmación a través del tiempo. Y inteligencia artificial, por sobre todas las cosas, son datos. O sea, si no tienes datos, ni siquiera deberíamos empezar a hablar del siguiente tema. Me encantaría escuchar hablaste de la gobernanza de datos y yo creo que con esta pregunta me encantaría cerrar ya este interesantísimo conversatorio sobre un poco, tú mencionabas la gobernanza del dato y cuando ya mencionas eso significa que por lo menos ya contamos con el dato
tecnificado, ¿no? O sea, por lo menos ya lo tenemos fuera del papel, que pasa mucho en nuestras instituciones. Están los datos en formularios de hojita, donde no podemos hacer gran cosa con ellos. Pero también esta, em, no quiero llamarlo privacidad, pero este concepto de que cuando yo entrego los datos de mi operación, como que me vuelvo un poquito vulnerable, ¿no? Como que me desnudo. Y existe un pequeño recelo en educación en poder revisar esos datos. Me gustaría la perspectiva de cada uno de ustedes. Eric, me encantaría escucharte hablar de OCDE, que estamos, nuestros países están sumando y a veces en educación no sabemos qué significa eso para mí, pero que me encantaría un poquito escucharte desde el punto de vista de datos. A ti también, Cecilia, de la data que a veces en temas de empleabilidad nosotros revisamos. Y por supuesto a ti, Rodrigo, con el tema de la gobernanza, específicamente en los datos. Así que adelante. Bueno, y yo siempre digo que los datos hay que verlos con cautela. Ronald Coase, que fue ganador del Premio Nobel de Economía, en algún momento dijo, si tú torturas la data lo suficiente, puedes hacerla decir lo que tú quieras. Entonces, eso siempre es como una advertencia que nos hacen a nosotros en econometría y en estadística, de que al final tienes que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad en cómo la manejas. De la misma manera, hay un principio que se llama la ley de Goodhart, y la ley de Goodhart es que si al final el objetivo se vuelve cumplir con un parámetro, tú vas a hacer lo posible para que eso se cumpla. Y hay muchísima, digamos, evidencia empírica de esto ocurriendo. Uno de los ejemplos clásicos es en Nueva York, una de las cosas que empezaron a hacer para disminuir el crimen era que lo dejaron de reportar y empezaron a decir que estaba habiendo menos crimen violento y dicen que estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces, siempre estas cosas hay que tenerlas con mucho cuidado. Y yo creo que tienen que manejarse esta parte de gobernanza viene mucho de la mano con responsabilidad, porque al final lo que nosotros es que, o si nosotros planteamos que el objetivo debe ser que nosotros tengamos crecimiento acompañado de prosperidad, porque a veces esas cosas no necesariamente van de la mano, y es una crítica que nosotros mismos nos hacen a los economistas y que nosotros mismos hacemos cuando estamos hablando de temas de políticas públicas, de que tienes a veces, lo llaman el crecimiento en forma de K. Hay algunas personas que van creciendo y prosperando y hay algunas personas que empiezan a ver un crecimiento macroeconómico en la actividad y que el PIB del país esté creciendo, no está viendo esa oportunidad permearse, digamos, en varios sectores de la economía. Así que yo lo que te diría es que definitivamente yo creo que nosotros lo que tenemos que estar haciendo, aparte de midiendo, es analizando y viendo en el trasfondo y tiene que haber, digamos, esa creación destructiva que hemos estado hablando al principio de la conversación y el premio Nobel del año pasado. Lo que pasa es que lo nuevo es reemplazado por lo viejo, o sea, lo viejo se reemplaza con lo nuevo, pero no es un porque sí, es porque sí, nosotros realmente lo que queremos es avanzar, esto nuevo que está cambiando debe ser mejor que lo anterior. Entonces, definitivamente que tal vez una métrica que nosotros empecemos a medir sea la que necesitemos en el momento, pero tener la suficiente, digamos, flexibilidad y apertura de que esa métrica en el tiempo, en la medida que vas cumpliendo con ciertos hitos, ya no necesitas eso, sino que necesitas otra cosa. Y no quiero ser vago, pero sí quiero establecer, digamos, un marco conceptual de que tiene que haber, digamos, esa flexibilidad. Dentro de las empresas, el concepto se llama flexibilidad organizacional. Tú lo que tienes que tener a veces son las circunstancias en donde si el mercado se está moviendo en una dirección, poder tener que tu capacidad productiva pueda reorientarse con cierta facilidad. Desde hace mucho tiempo en la academia no se está hablando de planificación estratégica, sino de un concepto llamado improvisación estratégica. Es decir, tú poder, en vez de sentarte a pensar todas las cosas que hay que hacer, ya cuando acabaste de pensarlas y de estudiarlas, ya la oportunidad se perdió, o ya la tecnología cambió, o ya las cosas no se necesitan tanto a eso. Hace varios años, o digamos, retomémonos cuando sale, por ejemplo, la película de Facebook, todo el mundo dice hay que estudiar programación, pero hoy en día inteligencia artificial muchas veces ya te puede hacer, digamos, unos códigos de programación mucho mejor y al final es un tema de entender cómo funciona esto, más que aprenderse los códigos y hacer ciertas cosas. Entonces, el objetivo que podamos ir definiendo a corto plazo no se debe volver como el objetivo de simplemente tener la métrica, ya tenemos la métrica y eso sigue. Esto debe ser, digamos, un proceso de mejora continua, de retroalimentación, de cómo va a ir cambiando, digamos, en el tiempo. Para aterrizar un poco mi tema. Yo pienso que una de esas habilidades, y volviendo al tema de la OSD, una de las habilidades que yo creo que ha sido muy
digamos, se ha perdido en el tiempo, es el tema del pensamiento crítico. Cuando tú ves una estadística, por ejemplo, como la OECD, en el caso de Panamá, estas son cosas que a mí me parecen hasta perturbadoras, en el reporte dice que tú tienes un alto porcentaje de estudiantes que cuando leen un documento no saben distinguir qué es una opinión de qué es un hecho. Y eso para mí debería ser alarmante en todos los niveles de Latinoamérica, porque al final estas son personas que eventualmente van a ser votantes y que al final van a poder tomar decisiones sobre políticas públicas escogiendo a representantes que no necesariamente tienen sus mejores intereses en mente. Entonces, esto es un tema tan transversal y esto es un tema tan importante que al final nosotros hemos ido por diferentes olas y cuando hablamos digamos, historia de pensamiento económico, pensamos que esto simplemente es algo como bonito para saber qué pasó. No, precisamente ahí hay data para nosotros saber cómo fue en el momento un desafío, cómo lo arreglaron, cómo no lo arreglaron, cuáles son las cosas que podemos aprender de lecciones pasadas, y hacia ahí es donde nosotros debemos estar orientando. Tal vez ahorita parte del problema que nosotros tenemos es hay un alto nivel de desempleo y de informalidad, como nosotros podemos transformar las carreras y los mercados laborales para que pueda haber una mayor inserción de las personas jóvenes, pero tal vez el desafío en un par de años no va a ser ese. Entonces, por un lado, sí es verdad que todo lo que hemos conversado, y yo estoy de acuerdísimo con lo que han dicho Cecilia y Rodrigo en todo lo que han conversado, pero tal vez más que lo que quiero tal vez decir es que todas estas cosas hay que verlas con cautela, porque no es simplemente decir, tenemos las métricas y ya se solucionó el problema. O sea, constantemente va a haber un proceso evolutivo en donde nos tenemos que estar cuestionando sobre el tema. Eso es precisamente la esencia de la creación destructiva y lo que estábamos hablando del tema del Premio Nobel del 2025, de que este proceso es constante y que si nosotros queremos estar perpetuamente en el desarrollo de nuestros países, de nuestras economías, de la educación, tenemos que estar lo suficientemente dejar el ego a un lado y lo suficientemente preparados para que lo que vayamos a defender en este momento, tal vez lo vamos a tener que estar criticando en un par de años o debatiendo, porque va a ser parte natural del proceso evolutivo de nuestros sistemas. Muchas gracias, Eric. Rodrigo. Yo pido disculpas, voy a tener que salir después de esta intervención, pero quiero retocar algo que decía Eric que me parece fundamental y es la urgencia de recuperar y volver a las bases del pensamiento crítico. Creo que esa es la gran oportunidad que tienen las universidades como instituciones de educación superior, de volver a esa esencia no solamente técnica, sino que también, no sé si filosófica, pero al menos desde la perspectiva de las humanidades en un contexto en el cual parte importante de los desafíos técnicos para los cuales hoy día requerimos años y años de estudio están, no es que vayan a estar, están resueltos con las máquinas que tenemos hoy día. Totalmente resueltos. O sea, si uno tiene las competencias para utilizarlo, que no son tantas, se pueden crear aplicaciones, se pueden resolver problemas complejos, páginas web, modelos de optimización, a partir del lenguaje natural, a partir de una conversación con una máquina entrenada para conversar. Y por lo tanto, el desafío de formación en un mundo en esas características para mí tiene que ver con cómo nosotros capaces somos de distinguir y de entender y de diferenciar lo real de lo ficticio y nuestro aporte como humanidad o nuestro desarrollo como humanidad creo que tiene que estar basado en aquello que nos distingue, que nos hace únicos y que hoy día está súper cuestionado. La creatividad ya pasó, la reflexión crítica, el razonamiento también. Entonces creo que por ahí no solamente la parte formativa, sino que también la parte reflexiva de explorar estas preguntas al interior de la universidad es sumamente relevante. Gracias, Rodrigo. Cecilia, y Rodrigo, pues te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que ha De sido un nada. honor. Ustedes no se imaginan la agenda de estos tres Mm. para que nos dediquen este tiempo hoy. Así que muchísimas gracias, por acompañar a Rodrigo. Te dejamos Chao, ir. que esté muy bien. Gracias. Cecilia, tu punto de cierre. Sí, me mantendré súper breve y voy a transportarme a mis años estudiando mandarín. Hay un refrán en mandarín que dice que hay que buscar la verdad desde una base de hechos. Punto. Entiendo que eso de lo que mencionaste, Adriana, de desnudarse y ver las cosas tal cual, da miedo, pero pues la luz del sol desinfecta. ¿Me entiendes? Entonces hay que perder el miedo a ver lo que realmente está pasando y ahí lo dejo.
Muchísimas gracias, Cecilia. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. La verdad que hemos tomado atenta nota de la cantidad de preguntas que tenemos. Utilizaron todas las herramientas de Zoom para que hacérnoslas llegar. Estaremos, por supuesto, como todos nuestros encuentros con ustedes, escuchándolos para enriquecer la conversación que tendremos en mayo, porque para nosotros es muy importante que ustedes puedan tener mucha más certeza de cómo accionar. Y eso se entiende cuando uno entiende realmente desde la raíz las situaciones que se presentan. Así que los tomamos atenta nota, son parte de cómo diseñamos la agenda. Queremos aprovechar para invitarlos a que continúen con el segundo webinar preparatorio. Esto que hemos hablado acá es una abrebocas de lo que vamos a ver en el encuentro en mayo. Están todos cordialmente invitados a venir a Panamá, a acompañarnos en nuestra jornada del 20 y del 21 de mayo y tendremos un segundo encuentro preparatorio donde discutiremos la otra parte de lo que estamos hablando acá. ¿Cómo pasamos de este experimento a un sistema? ¿Cómo revisamos la gobernanza, la inversión y la transferencia para escalar la innovación? Ahí analizaremos un poco desde la perspectiva regulatoria, de educación, de la perspectiva de acreditación, elementos más propios de la educación, esta mirada que nos da la sesión de hoy externa para revisar la estructura interna a la que nos supeditamos. Así que quiero agradecerles a todos por acompañarlos, invitarlos al siguiente webinar. Tengan por favor reservada su fecha sin falta, que va a ser el próximo 21 de abril a esta misma hora, donde estaremos también reflexionando en esta terna. Don Carlos, sigue usted con nosotros. Sí, claro, hemos estado escuchando ahí, muy interesante. Agradecerle a los expositores, realmente ha sido el primer nivel de experiencia que hemos compartido hoy. Muchas gracias por ampliar nuestros conocimientos y compartir ustedes sus experiencias. Realmente muy interesante. Por ejemplo, me llamó la atención lo de las microcredenciales. Yo creo que en las universidades del ZUCAS se está avanzando mucho en ese tema, en el tema, la dirección académica está trabajando ya microcredenciales. Y entonces, que es un tema muy importante, porque yo decía en mi intervención que hay que revisar nuestros modelos educativos y incorporando nuevas competencias y así promover el aprendizaje más efectivo, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con las microcredenciales, es algo fundamental en la época que estamos viviendo y muchas gracias, reitero, en nombre de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario, CESUCA, su participación y su presencia y agradecerle a la doctora Adriana Angarita, que realmente nos permite compartir estos momentos importantes para la educación superior y la productividad en la región centroamericana y el Caribe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Quiero contarles que las plataformas regionales de la Voz de la Diáspora y Panamá Destino Panamá nos han estado transmitiendo para una población mucho más amplia. Hemos estado no solamente en esta sesión, en los canales de YouTube del CESUCA y también de INCAIN, así que podrán repetir esta edición por si quieren volver a escuchar alguna parte. Y además, pues agradeciendo a las plataformas que retomaron nuestra transmisión porque confían en el mensaje que tenemos acá. Siempre InKind traerá conversaciones inteligentes. Recuérdenlo siempre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.